a comenzar orando para que Dios obre en este mensaje, Dios pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en su casa para orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir esta noche tu palabra. Queremos, Señor, aprender de ella. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos capacite, Señor. Queremos entender tu verdad y ponerla por práctica en nuestra vida diaria. Especialmente en este tiempo que estamos atravesando pruebas, Señor, como cristianos. Señor, nos encomendamos a ti, Padre bendito, y queremos que tú nos puedas guiar en esta noche. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé cómo es allí en Perú, pero cuando todo comenzó, toda esta cuarentena, esta crisis de salud, crisis económica, crisis social en todo el mundo a causa de este brote del coronavirus, en todo este tiempo que Dios soberano ha permitido que el coronavirus o COVID-19 cause todos estos problemas que el mundo tiene. Algunos cristianos han dado diferentes perspectivas sobre el coronavirus y eso afecta la conducta del creyente. No sé cómo es, como digo, por allá, pero aquí algunos, cuando comenzó todo esto, cuando comenzó la cuarentena, y todavía no había muchas personas que han fallecido y todo lo que vemos ahora, algunos tomaban pasajes del Antiguo Testamento para afirmar que el que tiene fe, ningún virus puede tocarle. Entonces, usaban pasajes del Antiguo Testamento para decir que eran inmunes al coronavirus. Otros torcían las escrituras afirmando que el coronavirus o COVID-19 representa al cuarto jinete del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, donde la cuarta parte de la población mundial morirá. Y lo que estaban pasando en realidad es que estaban torciendo la palabra de Dios y causando zozobra, preocupación a las personas. Ese tipo de interpretación no resiste el escrutinio, la interpretación bíblica, porque nosotros sabemos que las pruebas, la tribulación, en la tribulación, las pandemias, las enfermedades que van a haber en aquel entonces va a ser luego que la iglesia sea raptada durante el tiempo de la tribulación. Ha habido muchas cosas que las personas tomaban de la palabra de Dios para decir que así era. Ahora, creo que Dios es soberano y tiene control sobre este virus y que nos recuerda cuán frágil es nuestra sociedad en la que vivimos y cuán frágil es nuestra propia vida como cristianos. Y en vez de dejar que nos invada la desesperación, preocupación o ansiedad en nuestra vida, debemos confiar que Dios está bajo control de todo lo que está pasando y que además de los recursos humanos para prevenir el coronavirus, como las medidas que tome el gobierno, el distanciamiento, la cuarentena, el lavarse las manos, todo lo que involucra, como cristianos también tenemos recursos para enfrentar esta crisis que estamos viviendo desde el lado espiritual. Entonces, esta noche quiero compartirles cuál debe ser nuestra actitud frente a esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente al coronavirus y todo lo que estamos viviendo? Acompáñenme, por favor, en su Biblia para volver a leer Santiago, capítulo 1, verso 1 al 4. Quiero darle una perspectiva acertada de la palabra de Dios para que pueda saber cómo vivir en este tiempo. Santiago capítulo 1, verso 1 al 4. Acompáñenme, por favor, con su vista. Santiago dice, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para poder entender, hermanos, el contexto, como sabemos, el autor de esta carta es Santiago, el medio hermano de Jesús. Pero como todos los hermanos de Jesús al inicio, al principio rechazaron a Jesús. Juan capítulo 7, verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero luego Santiago se convirtió a Cristo y tal fue su fe que llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Por eso, por ejemplo, lo vemos en Hechos capítulo 15, verso 13, haciendo uso de su autoridad como pastor. Hechos capítulo 15, verso 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Santiago era Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, y él era pastor de la iglesia de Jerusalén. No solo fue el hermano de Jesús, también era una persona de autoridad en la iglesia del libro de Hechos. Pero note, cuando nosotros leemos la carta que escribió Santiago en el verso 1, aunque él tiene una importante posición como pastor, no habla de su posición como pastor, tampoco de que es hermano de Jesús. En el verso 1, él se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra siervo tiene que ver con esclavo, alguien que por propia voluntad decide servir a su Señor. En ese sentido, Santiago se veía a sí mismo como un hombre decidido a obedecer, seguir y someterse a la voluntad de Dios desde el momento que aceptó a Cristo como su Salvador. Creo que esa debería ser nuestra actitud en este tiempo. Somos hijos de Dios, somos siervos que debemos someternos a la dirección de nuestro Señor. Quiero recordarle, no estamos solos. No estamos solos. Dios no puso pausa en su obra soberana sobre nosotros. Debemos todavía vivir una vida conforme a su voluntad, como lo quería hacer Santiago. Ahora, ¿por qué es importante el libro de Santiago en los momentos difíciles que estamos viviendo? Porque el libro de Santiago, aunque no es un tratado doctrinal como Romanos o Hebreos, este libro se enfoca en la vida práctica del creyente, en cuál debe ser nuestra conducta como cristianos en tiempos de pruebas. Y nosotros estamos pasando ahora tiempos de pruebas. Note, Santiago escribió este libro a judeo-cristianos. Note lo que dice el verso 1. Dicen que era de las 12 tribus. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Así que lo primero que vemos es que estos creyentes eran judíos, pero como dice el verso 2, eran hermanos. Santiago los llama hermanos míos. Es decir, cristianos que estaban pasando pruebas, como dice el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note lo que dice el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Estos creyentes estaban pasando pruebas. Eran creyentes que estaban siendo perseguidos. Durante mucho tiempo, muchos judíos habían sido apartados de Israel. Y cuando Santiago habla de la dispersión, de la persecución, en los tiempos que Santiago pastoreaba la iglesia de Jerusalén, muchos judíos estaban siendo perseguidos. Muchos tuvieron que escapar dejando sus casas, sus propiedades, sus negocios, su trabajo. Naturalmente, ellos estaban pasando necesidades. Ellos estaban dispersos por todo el mundo conocido. En aquel entonces, pasando hambre, necesidad, eran constantemente rechazados y muchos de ellos eran creyentes como nosotros. Santiago busca pastorear su corazón. Estos creyentes estaban sufriendo pruebas, así que Santiago les enseña que como cristianos
tenemos ciertos recursos para enfrentar las pruebas y para demostrar que nuestra fe real es verdadera. ¿Y qué les enseña? En primer lugar, punto número 1, que el creyente que es probado desarrolla gozo. El creyente que es probado desarrolla gozo. Nota lo que dice el verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nota en primer lugar que Santiago los llama hermanos míos. Santiago apela a su relación personal con ellos como hermanos en la fe. Y en segundo lugar les dice tened. Esta palabra es importante porque es un imperativo, es una orden, es un mandato. Querido amigo, si usted es creyente, usted tiene el mandato de Dios de ver con sumo gozo las pruebas que llegan a su vida, como las pruebas que estamos pasando a causa del coronavirus. Quizás no sabemos cuál es el propósito de Dios al permitir el coronavirus, al permitir esta pandemia en el mundo y cómo está afectando a las iglesias. Pero lo que sí sabemos es que tras del coronavirus vienen diferentes pruebas, como pruebas económicas, necesidades, la misma enfermedad, vienen pruebas de salud. Y este tiempo necesitamos nosotros recordar que tenemos el recurso del gozo en la vida como cristianos. El sumo gozo no es la felicidad momentánea por haber alcanzado un logro o por ganar algo. El sumo gozo es la paz interior, es la capacidad de confiar en Dios que es soberano y tiene todo bajo control. Y sin importar la causa, el tipo o la gravedad de las aflicciones, Dios siempre usará todo para nuestro bien espiritual. Esto nos debe llevar a soportar las pruebas, hermanos, de buena gana y sin quejarnos de las pruebas que estamos pasando. Digo, no solo confiar que Dios tiene control sobre el coronavirus, hablamos también de soportar y no quejarnos de las pruebas que Dios nos permite pasar, como la escasez, las necesidades económicas, quizás pienso los ahorros de algún creyente se están agotando, quizás usted ha perdido el trabajo, quizás está a punto de perder el trabajo, quizás se siente que ya no puede más con esta cuarentena. Pero recuerda, tenemos el mandato, una orden de confiar en Dios, de tener sumo gozo, que es la paz interior, la confianza que Dios es soberano y que tiene todo bajo control y que va a usar todo lo que nos rodea para nuestro bien. No siempre vamos a entender los propósitos de Dios en nuestra vida y cómo Él mueve todas las cosas para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros debemos confiar que Dios no se le ha escapado nada de su control. Confiar en Dios no es ser desobediente a nuestras autoridades que Dios ha puesto para cuidarnos. No sé cómo es por allá, pero aquí cuando comenzó, les digo, la cuarentena, habían algunos que estaban llamando a desobedecer la cuarentena porque decían que como tenían fe, entonces ninguna enfermedad les podía tocar. No sé cómo fue por allá, pero aquí estaba pasando este problema en algunas iglesias. Y tocaban pasajes del Antiguo Testamento para afirmar que las plagas, incluso reclamaban, decían que la sangre de Cristo tiene poder y que yo puedo salir a la calle, yo puedo exponerme y nada me va a pasar. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando la Biblia dice la sangre de Cristo tiene poder, está hablando en el contexto de la salvación. Así que, hermanos, no se trata aquí de que la enfermedad no nos va a tocar porque tenemos fe. Si bien debemos confiar en el Señor, pero la fe no es un amuleto que nos libra de las enfermedades. El mismo Pablo afirmó que padecía una enfermedad en Gálatas capítulo 4, verso 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
¿Será que el apóstol Pablo no tenía fe? ¿No creía en las promesas? ¿No creía que la sangre de Cristo tenía poder? ¿O acaso estaba mal con Dios? La respuesta es no, querido amigo. Otro ejemplo es el consejo que le da Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. Le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que Pablo reconocía que si bien nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no por eso vamos a descuidar nuestra salud, no por eso no vamos a cuidarnos. Así que, querido amigo, yo no me imagino a Pablo, al apóstol Pablo, recomendando desobedecer a nuestras autoridades en este tiempo y desobedecer las reglas para prevenir el coronavirus. Usted debe entender que nuestra confianza está puesta en Dios y la confianza en Dios se refleja en la actitud con la que afrontamos las pruebas. Querido amigo, no permita que en este tiempo que usted, más como cristiano, debe demostrar su buen testimonio, salga a relucir áreas en nuestra vida que no agradan a Dios, como la falta de disciplina o la desobediencia, que eso es pecado. Ahora, eso no quiere decir que no nos vamos a preocupar. De hecho, Dios diseñó al hombre a su imagen y parte de eso es que Dios le dio la capacidad al hombre para sentir, pero no podemos dejar que nuestros sentimientos de preocupación o tristeza nos quiten nuevamente el sumo gozo, que es la paz interior, la confianza plena, que Dios tiene todo bajo control. Eso es lo que primero Santiago está enseñando a los creyentes que estaban atravesando pruebas. Regresando al verso 2, vaya con su Biblia, por favor, vaya con su vista al verso 2. Santiago dice, tener por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis. Estas palabras advierten, hermanos, que las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables. Es decir, todo creyente va a ser sometido a las pruebas durante su vida. Quiero que piensen esto. Nadie pudo prever que el coronavirus se expanda como una pandemia en todo el mundo. Creo que no hay países, o si hay pocos que todavía no tienen casos de coronavirus. Nadie pudo prever que el coronavirus llegue a ser una pandemia global. Pero sabe, la palabra de Dios nos deja en claro que todo creyente debe prever que será sometido a diversas pruebas. Y cuando decimos diversas, podemos estar pensando en todo lo que afrontamos hoy en día, como creyentes, como personas, las necesidades, los problemas que estamos viviendo. Así que, querido amigo, en medio de esta crisis que estamos enfrentando, los creyentes tenemos un recurso valioso, el gozo. Lo llamamos así, el gozo, la capacidad de confiar que Dios es soberano y tiene todo bajo control. Y sin importar lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, sin importar, hermano, las pruebas que usted está afrontando en su vida, usted ahí en su casa, Dios siempre usará todo para nuestro bien. Así que creo que Dios es creador de todo lo que existe, desde los seres más grandes hasta los microorganismos más pequeños, como el coronavirus. Y debemos entender que el coronavirus no escapa del control de Dios. Póngase a pensar en esto, hermano. Dios es soberano. Ha habido mucha preocupación por la cantidad de personas que mueren a nuestro alrededor. Recientemente, para compartirles, la familia de mi esposa conoció a un doctor que hace 20 días daba una conferencia, le estaban preguntando sobre la situación de uno de sus pacientes. Han pasado 20 días y el doctor, ha fallecido. Y era un doctor conocido de la familia de mi esposa. Hay mucha preocupación en nuestra sociedad. Hay muchos que se están dejando llevar por sus emociones, por sus sentimientos.
Y se están olvidando que Dios es soberano y que Dios tiene su creación bajo control. Hermano, la creación de Dios no está fuera de control. Dios tiene control de todo lo que está pasando porque Él es soberano. Todo sirve a los propósitos soberanos de Dios, como Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros, aunque no entendamos muy bien cuáles son los propósitos de Dios, debemos confiar, como dice Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Quizás usted lo tiene de memoria en su mente. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ojo, incluye el coronavirus, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es soberano y yo no me imagino a un Dios que dice que es soberano y que se le ha escapado del control del coronavirus. Creo que Dios es soberano y tiene todo bajo control. Que si bien nosotros no podemos entender los propósitos de Dios exactos en todo lo que está haciendo en este tiempo, como creyentes no debemos perder nuestra perspectiva bíblica. Debemos tener gozo a pesar de las pruebas, sea la circunstancia que usted está pasando. Confíe que Dios es soberano y que todo lo que hace sirve para nuestro bien. Nosotros no debemos cuestionar eso, porque ese es el mandato de Dios. Confiar en Él, porque las pruebas van a llegar. Y esta no va a ser ni la primera ni la última prueba en la vida de un cristiano. En segundo lugar, ¿qué nos enseña Santiago? Vamos al verso 3, por favor, en su Biblia, Santiago capítulo 1, verso 3. El creyente que es probado desarrolla paciencia. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es el segundo recurso para enfrentar esta crisis que estamos viviendo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo que debe usted tener en mente es que cualquiera que sean las diversas pruebas que usted está pasando ahora, sin importar la causa o la gravedad, todas sirven al propósito de Dios para probar algo en su vida. Sí, hermano. Todas las pruebas que usted está pasando, y usted sabe las pruebas que está pasando, sirven para probar algo. Nota lo que dice el verso 3. Comienza con la palabra sabiendo. Esta palabra viene del griego ginosko, que significa conocer, reconocer, comprender. Da la idea de que el creyente debe tener en claro entendimiento el propósito de las pruebas. Hermanos, no podemos caer en la preocupación, desesperación, si no sabemos cuál es el propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas en nuestra vida? El propósito es probar nuestra fe, si nuestra fe es genuina. Querido amigo, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todo va como lo esperamos. Pero este virus lo que ha probado es que muchas de las cosas no están en nuestro control como seres humanos. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien como lo esperamos, pero es difícil confiar en Dios cuando no sabemos qué va a pasar mañana. Esta crisis a causa del coronavirus causa incertidumbre, preocupación. Y es ahí cuando nuestra fe es probada en medio de este tiempo que nos tocó vivir. En esta generación de cristianos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que tener paciencia. En el verso 3, la palabra prueba viene del griego dokimion, que significa digno de confianza. Este término tiene la idea de probar algo para juzgar si es verdadero o falso. En este caso, ¿qué es lo que Dios somete a juicio a través de las pruebas que estamos pasando para que experimentemos algo?
¿Qué es lo que Dios somete a juicio a través de las pruebas que nos permite experimentar? ¿Qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que prueba el Señor en este tiempo al creyente? Fe. Lo que Dios somete a juicio a través de las pruebas que permite pasar al creyente es nuestra fe, para saber si nuestra fe es genuina o no. Como el oro que tiene que atravesar fuertes temperaturas de fuego, las pruebas sirven para que se refine nuestra fe como el oro, para probar si realmente estamos confiando en Dios. Como le digo, es fácil decir yo confío en Dios cuando no hay pruebas, pero el creyente realmente ve la calidad de su fe cuando vienen las pruebas, porque el Señor permite probar tu fe a través del fuego de las pruebas. Querido amigo, a veces es necesario que de alguna forma Dios someta nuestra vida a través de las pruebas para ver si confiamos en Él. El coronavirus no es más que una prueba que debemos soportar por un poco de tiempo, para que nuestra confianza en Dios sea fortalecida y que produzca en nosotros paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Es no hacer nada? ¿Es quedarnos de brazos cruzados? Eso no es la paciencia. Aquí la palabra paciencia significa resistencia, constancia, perseverancia. Es la capacidad interior de soportar las pruebas mientras uno confía en el Señor. El rey David dijo en Salmos capítulo 40, verso del 1 al 2. Salmos capítulo 40, verso del 1 al 2. Dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dice David, pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué hace el mundo en este tiempo? ¿Está pensando en la paciencia? ¿Está pensando en soportar? No, el mundo en este tiempo está tan asustado por todo lo que está pasando y muchas personas que no tienen a Cristo están tan preocupadas por todo lo que está pasando, la cantidad de muertos, la cantidad de personas infectadas. Pero los cristianos debemos esperar pacientemente en Jehová. La paciencia, recuerde, es soportar, es aguantar, es resistir lo que estamos viviendo. Querido amigo, cuando no sabemos cuánto tiempo más estaremos en cuarentena, ¿cuándo se acabarán nuestros ahorros? ¿Cuándo entraremos en más necesidad? Quizás lo último que estamos pensando es en la paciencia, pero como David debemos esperar pacientemente en Jehová. ¿Y qué más? ¿Qué debemos estar haciendo cuando soportamos las pruebas? Orar. Orar por nuestra situación económica. Orar porque Dios proveerá a nuestras necesidades y las de las demás personas. Piensa en su prójimo, piensa en otras personas que están pasando necesidad. Pero también orar porque Dios cumpla su plan soberano en todo lo que está haciendo ahora, todo lo que está pasando. Ore por la salvación de aquellos que están enfermos. Ore por nuestras autoridades. Ore por los trabajadores de salud. Ore porque se reduzca la tasa de infectados. Ore por la salud de nuestros hermanos y de nuestros seres queridos. Debemos soportar, pero no es soportar y quedarnos de brazos cruzados. Es soportar las pruebas confiando que Dios tiene todo bajo control y dedicarnos a servirle. Quiero que piensen algo. Mientras más nosotros nos preocupamos de todo lo que estamos sufriendo, más nos olvidamos que hay personas que también están sufriendo. Pero si nosotros pasamos más tiempo en oración, vamos a estar pensando más en las necesidades de otras personas, intercediendo a Dios por ellas, y menos vamos a estar afanosos por lo que estamos viviendo. Recuerde que Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Querido amigo, aferrarnos al recurso de la paciencia es lo que necesitamos ahora como creyentes. Confiemos que el Señor no permitirá que sus hijos afronten algo que no puedan soportar. Esa es la promesa del Señor para este tiempo que usted está atravesando pruebas. Y a medida que aprendemos a tener gozo, a medida que aprendemos a soportar las pruebas, ¿qué va a pasar en nosotros? Vamos a crecer, vamos a madurar en nuestra fe, vamos a estar preparados para lo que venga más adelante. Y eso es el tercer recurso que tenemos en el libro de Santiago. El creyente que es probado, que desarrolla madurez espiritual. Eso es lo que dice el verso 4. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al verso 4. Verso 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seamos, ¿qué cosa? Perfectos y cabales. ¿Sabía usted que las pruebas solo tienen un camino? Y es atravesar las pruebas. No hay otro camino, no hay atajos. Las pruebas han sido hechas para enfrentarlas, no para rendirse. Como dice el salmista en Salmos capítulo 23, verso 4, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque Dios está con nosotros. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no nos está diciendo que nos va a librar del valle de sombra de muerte. Es necesario que atravesemos valle de sombra de muerte para que nosotros confiemos en Dios. Dios demanda que atravesemos las pruebas, ese valle de sombra de muerte, para conformarnos a Cristo, porque Dios quiere hacer su obra completa en nosotros y a través de nosotros en las pruebas. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido a esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con coronavirus o sin coronavirus, Dios va a seguir haciendo su obra en nuestra vida. Y va a usar las pruebas que estamos viviendo. Así que, querido amigo, cuando aprendamos a poner nuestra confianza en Dios y aprendamos que Dios es soberano usando las pruebas, no para dañarnos, sino para fortalecer nuestra fe, y aceptaremos las pruebas que estamos pasando hoy en día como algo beneficioso. Puede ser contradictorio, pero esa es la realidad. Las pruebas que usted puede estar pasando, sea escasez, necesidad, el trabajo, quizás no tiene trabajo, quizás es difícil lo que está viviendo ahora, todo eso es para nuestro beneficio espiritual. ¿Para qué? Verso 4, para que seamos perfectos. Dice, seáis perfectos, es decir, alcancemos madurez espiritual y cabales, es decir, completos. Al punto, en el verso 4 dice, sin que os falte cosa alguna. Este es el resultado final de las pruebas, madurez espiritual. Y eso debemos hacer. Ese es el resultado final de enfrentar las pruebas que estamos viviendo, como el coronavirus, como creyentes. Así que, querido amigo, no deje que la preocupación tome control de su vida. Confíe en Dios en medio de estas pruebas que estamos pasando, porque el Dios único y soberano tiene todo bajo control y está usando el coronavirus bajo su propósito soberano. Y Él permite pruebas en nuestra vida bajo su propósito soberano. Deje la desesperación, la preocupación o la ansiedad. Deje que Dios se encargue de todo lo que está pasando hoy en día. Deje que las pruebas sirvan al propósito de Dios. Usted no debe desesperarse, sino tener
gozo, que es confianza plena en Él. Entienda que esta es una prueba más de las tantas pruebas que vamos a pasar como cristianos, porque Dios quiere probar nuestra fe a fin de que nuestra fe sea madura, fortalecida. Cuando nosotros, pienso, todo este tiempo pase y va a llegar un momento donde solo va a ser un recuerdo de lo que vivimos. Ahora, va a pasar una de dos cosas aquí. Va a ser un recuerdo donde usted recuerde estas pruebas que hemos pasado y dirá, mira, ese tiempo me ayudó para crecer espiritualmente, para estar más conectado con la palabra de Dios. Pasé más tiempo en oración y eso me hizo crecer espiritualmente. Pasó tiempo con su familia, edificó su hogar. Estas pruebas lo van a derrumbar. Usted tiene la decisión. O confía en Dios o es derrumbado. Tiene gozo, tiene la paciencia y debe tener la madurez espiritual para afrontar este tiempo. Va a llegar ese tiempo donde cada uno de nosotros recordemos esto desde el futuro, veamos todo lo que está pasando como algo, como algo que pasó. Y vamos a ver, y eso espero para cada uno de nosotros, que veamos este tiempo, que sea un tiempo donde nuestra fe creció y maduró. Y maduramos como iglesia, porque el Señor nos permite pasar esto como sus hijos y permite que afrontemos esto para que lo logremos pasar. Recuerde, Dios no permitirá que sus hijos afronten algo que no puedan soportar. Usted tiene esos recursos como creyente. Confíe en Dios, tenga gozo. Recuerde, las pruebas van a venir. Soporte las pruebas, porque es para probar su fe. Y madure espiritualmente en este tiempo. Tiempo para su familia, tiempo para su esposa, tiempo para sus hijos, tiempo para ser edificado con la palabra en su propia casa, para orar, para tener buen tiempo en oración. Ese es el ánimo que quiero compartirles, hermanos. No se olvide que Dios es soberano y tiene todo bajo control. Vamos a orar para terminar este mensaje. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en nuestras casas. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos edifica y nos enseña que debemos soportar y debemos confiar en ti. Porque con el coronavirus, Señor, han venido muchas pruebas a nuestra vida. Solo tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros como creyentes estamos pasando. Tú sabes las pruebas, Señor, que cada uno de nosotros estamos afrontando. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a descansar, Señor, en ti, que eres un Dios soberano y que tienes todo bajo control. Y de que permites estas pruebas para que maduremos en nuestra fe, para probar nuestra fe si nuestra fe es genuina. Ayúdanos, Señor, a que sirva a ese propósito. No permitas que tome control nuestras emociones, nuestros sentimientos y caigamos en la desesperación, en la preocupación y nos olvidemos, Señor, que tú eres Dios soberano. El mundo, Señor, está preocupado y desesperado, pero no así tus hijos. Confiamos en ti, dependemos de ti. Lo hemos hecho antes y lo seguiremos siendo ahora, Señor. Somos tus hijos y confiamos que tú permites pruebas que podemos soportar y que no vas a mandar a tus hijos, Señor, pruebas que no podamos soportar. Así que ayúdanos, Señor, a madurar en este tiempo y a concentrarnos en áreas en nuestra vida que necesitamos crecer, en el hogar, en nuestro matrimonio y en nuestra vida personal, nuestra devoción hacia ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.